voy a pasar a pronósticos y recordad un poco lo que habíamos dicho que íbamos a ver. Lo primero que iba a intentar hoy era explicar qué era un pronóstico, qué entendemos con un pronóstico. Y lo segundo que iba a explicar es la diferencia que hay entre un pronóstico cuantitativo y un pronóstico cualitativo. Y al final de eso voy a entrar en el tema de qué es lo que compone a lo que nosotros vamos a denominar serie de tiempo. Y una serie de tiempo básicamente es una secuencia de datos que es lo que se va a utilizar cuantitativamente para intentar pronosticar el futuro. Vamos a intentar explicar un fenómeno pasado intentando aproximarlo a algún tipo de estructura matemática, alguna serie. Sebastián me pregunta si el control de este módulo es de pronósticos o de ciclo de vida. No, es de pronósticos, ¿de acuerdo? Solo de pronósticos. Vamos a empezar con la explicación de qué es un pronóstico. En versión simple, la más simple que se me puede ocurrir es un pronóstico, es intentar ver o decir qué va a pasar en un instante futuro. Yo creo que el pronóstico más habitual al que estamos sometidos es al señor del tiempo diciendo mañana lloverá, ¿de acuerdo? O mañana no lloverá, o hará sol y después nunca hace sol, o lo que sea. Intentar decir qué va a pasar en el futuro es, por definición, una especulación. Estoy especulando, estoy diciendo, yo creo que, ¿vale? Y por tanto, y esto quiero que quede claro, está sujeto a errores. Y no es exacto. ¿Sí? Que quede claro. Por definición, cuando uno pronostica, tiene que poder equivocarse. O sea, si todos los pronósticos que hace alguien se cumplen al 100%, cuidado, porque puede ser que esté manipulando la realidad para que se adapte a sus necesidades. No que esté haciendo lo que toca, sino que esté alterando las observaciones de lo que tú ves para que se adapte a lo que él quiere. ¿Sí? En tal caso, no está pronosticando, está haciendo trampas. Hola José, dime, ¿qué quieres? Ay, solamente quería encender el micro, sorry. Id con cuidado. La observación típica y tópica de lo que es un pronóstico es esto. ¿Vale? Es una bola de cristal. Y como una bola de cristal, si alguien te lo pronostica todo, hay algo que está mal. ¿Sí? Lo que pasa, a pesar de que sepamos de que se va a equivocar, es que provee de información útil. Y por eso se usa. O sea, el hecho de que te vayas a equivocar no significa que no tengas que hacerlo. Significa que tienes que ser consciente de que te vas a equivocar. ¿Sí? Y por ello es por lo que se usan en muchas áreas de operaciones. ¿De acuerdo? Y ahora, como se utilizan en muchas áreas de operaciones, y el último tema que estuvimos viendo era decisiones tácticas, estratégicas y operativas, voy a aprovechar y miremos. Estratégicas, tácticos
y operativos. ¿Se utilizan pronósticos en todos y en cada uno de ellos? Pues sí. Por ejemplo, en estrategia se utiliza la opinión de expertos. ¿De acuerdo? Si alguien intenta predecir cómo va a estar la economía chilena dentro de 10 años, pues generalmente lo que hará será preguntarle a un experto que analizará la evolución del mundo en cuanto al uso del cobre, nuevas tecnologías, la situación geopolítica, bla, 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 y hará una opinión, dará una opinión. Sea un pronóstico. Alguien me puede decir que es una opinión no basada en hechos, y le diré que está basada en los hechos registrados en su cerebro de esto, y que computan ahí de la manera que computan las neuronas para dar un valor. Igual que una red neuronal, pues toma una serie de observaciones, las computa por ahí, pum, 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 y lleva a un pronóstico operativo, digo, válido. ¿Sí? ¿Qué es un pronóstico o para qué se utiliza normalmente un pronóstico estratégico? Pues para decisiones estratégicas. Para aquellas que tienen un calado a tan largo plazo que difícilmente puedas intentar observarlas desde un punto de vista numérico. Es difícil. ¿Sí? ¿Qué es un pronóstico táctico? Pues un pronóstico táctico, por ejemplo, sería un pronóstico en el cual uno mezcla datos y opiniones. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo tengo recuerdos, mi papá era ingeniero, era responsable de una zona de distribución eléctrica en España. Y yo tengo recuerdos de cuando era pequeño, de mi papá, más o menos a finales de año, empezar a hacer un plan de las cosas que había que invertir en el año siguiente. Y entonces él preparaba todas las cosas que creían que tenían más necesidades de inversión, basándose en el crecimiento esperado, que sí que era una serie numérica del consumo, y en un histórico de donde había habido fallas y que por tanto había que aplicar reemplazo de equipo para hacer frente a ellas. Este tipo de decisión es una decisión táctica. Fijaros que mezcla dos cosas, mezcla datos hard, como por ejemplo históricos de fallas y pronósticos de ventas, y eso le permite llegar a una decisión cualitativa en la que entra la opinión de un experto para modificar la idea. Fijaros que otro tipo típico de pronóstico táctico en el cual se utiliza información de tipo cualitativo sería cuando uno le pregunta a sus vendedores cuáles son sus expectativas de venta para el año que viene. ¿Sí? Por tanto, ahí tenemos información de tipo también cualitativo. Es un pronóstico más a bajo nivel que altera solamente un año. Y un pronóstico de tipo operativo es un pronóstico, por ejemplo, muy cercano. Por ejemplo, ¿cuáles van a ser las ventas en una tienda del mall el sábado? ¿Sí? Y para eso probablemente sea conveniente utilizar la información histórica de las ventas de los últimos años, del último mes, y hacer ese cálculo sin necesidad de intervención de un humano. ¿Sí? Por tanto, fijaros que según estoy bajando para aquí, en esta flecha, los pronósticos se vuelven más cuantitativos. Eso no significa que no haya pronósticos estratégicos de tipo cuantitativo. ¿De acuerdo? Y veremos uno la semana que viene. Se pueden utilizar números. Lo que pasa es que debido a la variabilidad a largo plazo, los números son menos útiles. Según bajamos de estrategia operativa, la importancia numérica crece porque los datos serán más fiables. ¿Sí? Los datos se vuelven más cuantitativos, los pronósticos se vuelven más cuantitativos según bajamos. Según bajamos, también uno esperaría que el nivel de precisión mejore. ¿Sí? La probabilidad de error y el rango de errores que uno puede cometer
cuando hace pronósticos estratégicos o cuando hace pronósticos operativos, son completamente diferentes. Por ejemplo, en el año 2019, enero, nadie hubiera esperado que pasara esto que estamos viviendo ahora. Por tanto, todos los pronósticos de crecimiento económico para la región de Sudamérica que se hicieron en el 2019 para el 2020, todos están mal. En Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, en África, en todo el mundo. Todos están mal. ¿Por qué? Porque esos pronósticos a largo plazo tienen mayor variabilidad y nadie podía contar la situación en la que estamos ahora. ¿De acuerdo? Por tanto, cuanto más abajo, más numérico, cuanto más abajo, más preciso. ¿Sí? Eso no significa que no se tengan que hacer pronósticos arriba. Lo único que cuando tienes pronósticos arriba, pues tienes que tener en cuenta que vas a tener otras características importantes que tener en cuenta. ¿Vale? Muy bien. Voy a decir una gran verdad que muchas veces se me olvida, y como es la última clase en que voy a hacer cosas cualitativas, voy a hacer estas cosas dogmáticas que les gusta tanto a los profesores. Hay que ir con cuidado con los pronósticos. ¿Por qué? Porque me puedo equivocar. O B, porque pueden acertar. ¿Sí? El error A es menos peligroso que el B. Si se equivocan, lo único que tenemos que hacer es intentar equivocarnos lo mínimo posible. ¿De acuerdo? Lo peligroso no es equivocarse, lo peligroso es equivocarse mucho. Por tanto, todos los métodos matemáticos que vamos a hacer, lo que van a intentar es equivocarse lo mínimo posible. Van a tener una función de error y van a tener que intentar equivocarse lo mínimo posible. ¿De acuerdo? B, el caso de que acierten. Cuidado que pueden estar manipulados. Cuidado por si hay manipulación. Generalmente yo explico una historia sobre esto, sucedida en una universidad, en la cual un profesor, que no soy yo, español, pero que puede ser que conozcas, porque está trabajando por aquí, no le dejaban, tenía problemas para conseguir una patente. Él había hecho todo el trabajo de patente, pero la oficina de patentes no entregaba, hasta que llegó enero y de golpe y porrazo lo hicieron todo. Entonces el profesor en cuestión fue a preguntarle y dijeron, es que el año pasado ya habíamos hecho el nivel de patentes que teníamos que hacer. Por tanto, si hacíamos una patente más, no nos iba a contar para el año pasado, que ya habíamos hecho el cupo, así que la enfriamos hasta este año para que nos cuente para este año. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? Pues que por establecer unas métricas erróneas, has modificado o has manipulado el suceso. Y entonces no es que hayas acertado cumpliendo tu métrica o tu esperanza de hacer X patentes en un año. No, lo que has hecho es trampear la realidad. Y como has trampeado la realidad, tienes que estar muy precavido de que alguien que tú creas que está haciendo un pronóstico no te esté manipulando y modificando la realidad para hacer que cumpla lo que él quiere. Por tanto, si sucede que coinciden, cuidado. Por eso digo esto. Si se equivocan, cuidado. Si no se equivocan, mucho más cuidado. Si no se equivocan, mirároslo con doble ojo, porque puede ser que suceda algo más allá. Y esto es un consejo más allá de la clase. Es un consejo general para cuando estéis trabajando. Si os encontráis ante una situación en que sucede eso, que se cumple todo a la perfección, a lo mejor es que hay alguien que está manipulando la realidad para que se cumpla a la
a la perfección. ¿Sí? Muy bien. Introducción básica de lo que son los pronósticos. Y ahora vamos a dividir, como ya hemos visto, los pronósticos en dos tipos. Cuantitativos y cualitativos. Los cualitativos se basan en opiniones. Y yo no los voy a tratar en el curso. ¿Quiere decir eso que no son útiles? No, todo lo contrario. Os diría que generalmente os vais a encontrar sin quererlo ante pronósticos cualitativos en vuestra vida y deberíais de saber cómo funcionan. Hay métodos, hay formas de estructurar el proceso. Estructurar el proceso de pronóstico cualitativo. El más famoso es conocido como el método Delphi. Y yo os sugiero personalmente, sobre todo si alguno de vosotros quiere trabajar en el área de operaciones o en un área comercial de una empresa, que os lo leáis. Os lo leáis en el libro. Tema 2 de Dinamias. Yo os recomiendo que lo hagáis, que realmente le dediquéis un rato y que os lo leáis y que tengáis la idea detrás de este tipo de pronósticos. Resulta que no es tan fácil conseguir opinión que no tenga sesgo. Por ejemplo, si tú le pides opinión de ventas a un comercial, lo más probable es que te diga que va a vender menos de lo que realmente va a vender. ¿Por qué? Pues porque sufre la manipulación causada porque él tiene unas cuotas y tiene unos beneficios si supera esas cuotas. Por tanto, la mejor manera para conseguir unas primas es decir que vas a ganar, digo, que vas a vender menos de lo que realmente vas a vender, y esa diferencia seguro que la vendes de más y por tanto obtienes ese dinero extra, esa prima. Por tanto, existe una perversión haciendo un pronóstico cualitativo y mentir. Por el otro lado, si tú haces un pronóstico cualitativo haciendo consultas o encuestas a gente que son posibles compradores, resulta que generalmente cuando le preguntas a una persona tiende a exagerar lo que va a comprar. No me preguntéis por qué, pero es la realidad. Tiende a exagerarlo. Entonces, como tiende a exagerarlo, lo que sucede es que tú pronosticas que vas a vender X, pero como ese valor venía de una exageración, en realidad vendes menos. Así que hay que ir con cuidado a la hora de hacer pronósticos cualitativos para chuntarla, que decís aquí, para acertarla. Hay que hacer un análisis para asegurarte que no metes la pata porque has introducido sesgo. Y eso es lo que hace, por ejemplo, el método Delphi. El método Delphi es una manera de preguntar que evita ciertos sesgos. ¿Vale? Eso por la banda cualitativa. De nuevo, la banda cualitativa aquí no la vamos a tratar. No la vamos a tratar porque no me da tiempo y creo que la banda cuantitativa es más cercana a lo que puede hacer un ingeniero o a lo que está acostumbrado un ingeniero y a lo que os sentís cómodo con ella. ¿Vale? Banda cuantitativa. La idea de la banda cuantitativa es, basándonos en datos pasados, construir un modelo que explique el pasado y prevea el futuro. Y aquí es importante que yo he comentado, explique el pasado. ¿De acuerdo? Tiene que explicar el pasado. Luego volveremos a entrar en más detalles sobre eso. La idea no es simplemente vomitar números. Necesitas hacer más cosas que vomitar números, porque si lo que quieres es vomitar números, te los puede vomitar un ordenador.
¿Sí? Voy a dar un pequeño ejemplo súper simple de esto. Suponed que vuestros números fueran estos. 2 en el periodo 1. En el periodo 2 el valor fue 4. En el periodo 3 el valor fue 6. En el periodo 4 el valor fue 8. En el periodo 5 el valor fue 10. ¿Sí? ¿Cuál sería vuestra explicación del fenómeno? Pues si alguien me dice que es otra, que me diga por qué, pero yo esperaría que el valor se estuviera comportando como 2 veces por el periodo. Y por tanto, si tú me pides cuál es mi pronóstico para el valor 6, mi intuición es que este valor es 12. ¿Cierto? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? ¿Me ha seguido qué es lo que estoy intentando hacer? Esto de aquí es mi explicación. Y a la vez de ser mi explicación, es el pronóstico del futuro. ¿De acuerdo? Yo lo único que voy a tener que hacer es encontrar los valores. Hay 2 cosas importantes a comentar respecto a este tema antes de continuar. La primera es cuantos más datos mejor. Vosotros hacéis práctica profesional, capstones, varias cosas, varios proyectos en cuarto y quinto. Una de las cosas que me encuentro que me resultan más tristes es que muchos de vosotros os acordáis de mí cuando tenéis pocos días para presentar, porque sois los alumnos yo fui vuestro profe de gestión de operaciones, y entonces decís, uy, necesito hacer un pronóstico. Y como necesitas hacer un pronóstico, lógicamente la persona que sabe de pronósticos o que os ha explicado pronósticos soy yo. Así que venís a verme. Y hay algunas veces que me encuentro con gente que quiere pronosticar las ventas de 5 años con datos de ventas de las últimas 3 semanas. No se puede. Es imposible. La cantidad de datos que son necesarios para hacer un buen pronóstico es difícil de determinar y difícil de explicar rápidamente. Pero cuantos más datos, mejor. Si, por ejemplo, queréis pronosticar unas ventas anuales mes a mes y solo tenéis un año de ventas, difícilmente vais a poder hacerlo. ¿De acuerdo? Vais a necesitar más datos. A partir de cierta cantidad de datos, a lo mejor es overkill. Pero, como regla general, yo recomiendo que cuantos más datos, mejor. Cuantos más datos, más información hay, más jugo se le puede sacar al limón. ¿De acuerdo? Porque en el fondo estáis intentando construir un modelo. Segundo punto. El objetivo es explicar. Y esto me lleva por la calle de la amargura en el tiempo que llevo en la universidad. Como mínimo aquí. Hizo que todo el ejemplo que vais a ver en la segunda parte de la clase está centrado sobre esta idea, porque bueno, tuve un problema con un alumno me puso una pregunta que me costó contestarle y llegué a la conclusión de que el problema no era que el alumno no lo entendiera, el problema es que yo no lo había explicado bien, así que empecé a darle vueltas y vueltas y vueltas y llegué al ejemplo. ¿Qué estoy intentando evitar? El alumno en cuestión me dijo, profe, yo no sé por qué se complica tanto. Supongamos que tenemos los datos y el valor, ¿de acuerdo? Y los datos son estos. Entonces, ¿por qué usted me dice que estos datos básicamente lo que hacen es que la serie se comporta como una recta con una tendencia creciente
Cuando yo lo que puedo hacer es un polinomio de grado n-1, donde n es el número de puntos, y este polinomio pasa por exactamente todos los puntos y no contiene errores. Esto es tiene 5 puntos esto. Por tanto, un polinomio de este estilo justifica completamente todo el fenómeno. Va a explicar todos los puntos anteriores, sin error. Y yo le dije, pero es que esto no tiene sentido. O sea, un pronóstico, en el fondo, el objetivo básico de un pronóstico es que alguien lo use. Entonces, si tú vas a tu jefe y le das un polinomio de grado 4, te va a decir, ¿y esto qué representa? ¿Qué sentido tiene esto? No explica por qué está, qué significa esta, qué significa esta B. Sin embargo, si tú miras la línea en rojo, esta línea en rojo es A más B por T. ¿Qué significa esta B? Pues esta B, de aquí, todos vosotros deberíais de poderme dar una buena explicación de lo que significa. Significa que cada periodo de tiempo, cada mes, cada semana, las ventas están aumentando una cantidad, por ejemplo, 30 unidades. Eso es lo que significa la B. Y eso lo puede explicar todo el mundo. Por tanto, sé que mi tendencia es creciente y estoy aumentando el ritmo de ventas de 30 en 30. A veces sí más y a veces menos, como se puede ver, porque estos puntos, si os fijáis, contienen error. No son perfectos los pronósticos. Sin embargo, la línea verde sería una línea de pronóstico perfecta. Y como he dicho con anterioridad, no te fíes jamás de un pronóstico que no falla. ¿Por qué? Porque seguramente esto, para aquellos de vosotros que habéis hecho el curso de datos con Moreno, con Sebastián Moreno, le tenéis un nombre que se conoce como overfit. Habéis hecho un modelo con overfitting. No estáis explicando el patrón de los datos, estáis explicando las observaciones. Y eso está mal. Por tanto, cuando uno analiza un pronóstico, en el fondo, en el caso de los pronósticos que yo os voy a explicar en clase, intenta decir que los datos se comportan como una serie de tiempo. Y una serie de tiempo tiene componentes. Y esos componentes son el nivel, la tendencia, la estacionalidad, el ciclo. Profe, Dime, Sabina. todo es dentro de cuantitativo, ¿cierto? Sí, ahora ya hemos entrado en cuantitativa. Cuando hemos llegado a... En el momento en que he dicho de aquí para aquí al libro, se acabó la parte cualitativa del curso. Sí, gracias. Ahora todo va a ser números. Lo que pasa es que primero tengo que intentar que entendáis qué números estamos calculando. ¿Por qué? Pues porque calcular números al azar no contribuye. Entonces yo lo que quiero es que sepamos qué estamos intentando hacer primero y después vamos a ir a los métodos matemáticos, que son métodos de optimización para resolver el problema. Nivel, tendencia, estacionalidad, ciclo, y me falta otra cosa que es la aleatoriedad. Y esta aleatoriedad la voy a dividir en dos partes. Lo que se llama azar o ruido, que son esos valores que no son controlables, que es que simplemente hay cosas que uno no controla y que hacen que la serie varíe, y aquellos que son conocidos como valores atípicos, que son cosas que en realidad no forman parte de la serie. Son cosas extrañas, extremas. ¿De acuerdo? Y ahora, para que lo podáis ver con un ejemplo, vamos a conectarnos a un servidor de datos que expulsa series de tiempo. ¿Vale? ¿Todo el mundo lo ha entendido? ¿Sí?
Lo que hablo de nivel, tendencia, estacionalidad, ciclo y aleatoriedad lo voy a detallar por escrito a posteriori. Ahora dejadme simplemente que os ponga el vídeo y que veamos qué es cada cosa. Esta clase es el resultado de una colaboración con un profe de la Escuela de Negocios, Rodolfo Carvajal, que estábamos hablando del tema y vimos un vídeo y decidimos que valía la pena explicar esto utilizando el ejemplo que vimos. Para ello vamos a entrar en una cosa que se llama trends.google.com. Eso es una página de Google, es un servicio que ofrece Google, que en su versión gratuita te da cierta información, pero tú puedes pagar a Google para que Google te diga los valores de búsqueda que hay en el mundo. ¿Para qué se ha utilizado Google? ¿Y para qué es lo que la gente ha buscado? ¿Por qué? Pues porque es información que alguien puede utilizar para hacer campañas de publicidad, básicamente. Por tanto, es una información relativamente útil. Todo esto procede de una noticia que decía memes are more popular than Jesus. Bueno, vamos a buscar meme. Y ahora no quiero Estados Unidos, quiero el mundo, y no quiero los últimos 12 meses, quiero toda la historia. ¿Vale? Fijaros que los memes nacieron por aquí. Antes no había eso no existía. Así que voy a poner una medida solamente de los últimos 5 años para que sea más clara. Y ahora, si os fijáis, esto es una serie semana a semana, y en cada semana te dice la cantidad en una escala de entre 0 y 100 de búsquedas que hubo. ¿Sí? Esta serie muestra lo que se denomina como tendencia. ¿Por qué muestra una tendencia? Si os fijáis, hay una tendencia, un valor a crecer. Esta serie empieza por 50, acaba por 100, y por el medio parece que vaya creciendo. ¿Sí? Esto es tendencia, que de los parámetros que yo había comentado con anterioridad, nivel, tendencia, estacionalidad, ciclo y aleatoriedad. Ya sé que esto es muy pequeño, no os preocupéis, os lo voy a ampliar. Cubre esta parte de aquí. ¿Qué es la tendencia? La tendencia es cómo se desarrolla la serie a lo largo del tiempo. Crece, decrece o demás. Eso es lo que equivale a la tendencia. ¿De acuerdo? Vamos de nuevo a mi navegador. Y ahora la noticia era, los memes son más populares que Jesucristo. Bueno, pues por suerte la gracia que tiene Google Trends y la mayoría de plataformas online es que puedo verificarlo sin ningún problema, a ver si es verdad o no. Esto lo voy a apartar, lo voy a llevar a la otra pantalla. Vamos a ver si es verdad que los memes son más populares que Jesús. Si yo pongo aquí Jesus, pues parece que sí. Fijaros que la curva de búsquedas de memes siempre está por encima, o casi siempre está por encima de la curva de búsquedas por Jesus, que es la que está en rojo. ¿Sí? Además, si nos fijamos, hay una cosa que nos llama la atención en la curva roja, que es que hay como un pequeño tembleque, una pequeña variación, pero de golpe y porrazo hace ¡plá! Y otra pequeña variación, y de golpe y porrazo ¡plá! Y otra pequeña variación. Bueno, a ver qué es. Vamos a mirar. Fijaros que el valor inicial es del 5 al 11 de abril. Este valor de aquí representa del 20 al 26 de diciembre. Este valor de aquí representa del 20 al 26 de marzo. Vamos a este pico alto de aquí. Del 9 al 15 de abril. Este pico alto de aquí. Del 1 al 7 de abril. Este pico alto de aquí. Del 14 al 20 de abril. Todos suceden o a finales de marzo o en mediados de abril. ¿Qué será? Pues es muy fácil. Se llama Semana Santa. Es Semana Santa. La gente en Semana Santa busca más la palabra Jesús, lo cual es lógico, la gente se vuelve más religiosa. Si os fijáis, hay otro pic más pequeñito.
entre el 22 y el 28 de diciembre, entre el 23 y el 29 de diciembre, entre el 24 y el 30 de diciembre, entre el 18 y el 24 de diciembre, entre el 20 y el 26 de diciembre, que corresponde a Navidades. La gente en Navidades y en Semana Santa busca más la palabra Jesus en Internet, lo cual implica que hay un fenómeno que debería de ser explicable y pronosticable. Por ejemplo, si yo fuera una secta y quisiera poner anuncios en Google, pues seguramente los pondría en las épocas religiosas, porque la gente busca más a la palabra Jesús y por tanto tendrá más impacto mi búsqueda. ¿Sí? ¿Qué es esto? Esto es lo que habíamos denominado estacionalidad. La estacionalidad son fenómenos asociados al clima o al calendario. ¿Sí? Por ejemplo, es un hecho que se consume más cerveza en verano que en invierno. Por tanto, si yo quiero hacer un pronóstico de ventas de cerveza, tengo que tener en cuenta la estacionalidad. ¿Por qué? Porque la gente en verano tiene más calor y tiende a beber más cerveza. Igual que si yo quiero calcular el consumo de sopas, pues seguramente, si bien todos comemos sopas a lo largo de todo el año, la mayoría o la mayor concentración de consumo de sopas sucede en invierno. ¿Sí? Esos fenómenos se repiten, son repetitivos. ¿De acuerdo? Son fenómenos que se repiten. Pero no tienen por qué repetirse cada año. Hay cosas que sí que se repiten cada año y hay otras que no. Por ejemplo, el cometa Halley vuelve cada 70 y tantos años. Cuando el cometa Halley está cerca de la Tierra, generalmente hay mayores suicidios en sectas, porque creen que es el fin del mundo. Bueno, es un fenómeno repetido cada 76 años. Se puede pronosticar. En las ventas de pelotas de fútbol tienen un pic cada 4 años. Cada 4 años hay mundial de fútbol y la gente tiende a comprar más pelotas para regalárselas a los niños. Cada 4 años, siempre. Igual que cuando hay olimpiadas, la gente acostumbra a cambiar la televisión. Cada 4 años. Bueno, este año va a haber un problema porque las olimpiadas van a pasar al 2021, pero es un fenómeno repetible. Repetido, constante y conocido. Eso es la estacionalidad. ¿De acuerdo? La serie asociada a Jesus más o menos está estable, no cambia. Por tanto, no tiene estacionalidad. Digo, no tiene tendencia. Sin embargo, la serie asociada a memes tiene tendencia a crecer. ¿Sí? Quiero que entendáis un poco la aleatoriedad, que es lo que me falta, los componentes de aleatoriedad. Y para ello voy a poner otra ventana de trends. Y en vez de poner meme o Jesus, voy a poner pandemia. ¿De acuerdo? Y voy a poner, de nuevo, todo el mundo y voy a poner toda la historia registrada de Google. Y si os fijáis, aquí, en marzo del 2020, hay un pic enorme que todos y cada uno de vosotros me podéis explicar. La gente está buscando el término pandemia por el coronavirus. ¿Sí? Pero si os fijáis más abajo, en abril del 2009 hubo el pic más alto histórico de búsquedas del término pandemia hasta el coronavirus, hasta ahora. Entonces, si uno pone en Google pandemia abril 2009, oye, me sale automático. Resulta que hubo una pandemia de gripe que fue muy importante porque afectó con muertes confirmadas a casi todos los países del mundo. ¿Sí?
Por tanto, esos dos puntos, el de ahora, que es clarísimo, que es un punto grandísimo, y el del 2020, o el del 2009, perdón, estos dos, son efecto del azar, es aleatoriedad. Pero son explicables, no forman parte de la serie. Por tanto, cuando uno utilizara pronósticos para pronosticar cuál es el número de búsquedas que va a haber en Internet del término pandemia, uno debería de intentar eliminar este número de aquí y este número de aquí porque son extraños. Me voy a ir a un pronóstico que estuviera asociado a una cosa de operaciones. Hay una serie que voy a poner la semana pasada, que viene, en la cual se ve un pronóstico, se ven los vuelos de avión que ha habido entre dos ciudades en Nueva Zelanda. Y los números de vuelos de avión van más o menos igual, y golpe y porrazo caen, desaparecen, son cero durante un tiempo y después vuelven a crecer. Vuelven al valor antiguo. ¿Qué es ese tiempo en que están en cero? Pues resulta que fue una huelga. Hubo una huelga y durante esa huelga no pudieron volar aviones. Y como no pudieron volar aviones, esos datos fueron causados por el azar, por la aleatoriedad, porque la huelga no era pronosticable, pero cuando uno lo utiliza para hacer pronósticos a futuro, no puede utilizar esa aleatoriedad, no puede utilizar esos valores, porque esos valores están corruptos, no son correctos. ¿Sí? Fijémonos en las series que teníamos antes de Meme y Jesus. Y para que sea más fácil, voy a quitar la serie Jesus y me voy a concentrar solamente en la serie Meme. Fijaros que la serie tiene como una especie de tembleque. Esa pequeña variación es variación causada simplemente por la aleatoriedad. Pero fijaros que esta semana hay un pico histórico de búsquedas por la palabra meme. Y hace unos años, en el 2015, hubo un pico histórico de búsquedas de la palabra meme. Fue como un crecimiento de más del 50% respecto al habitual. ¿Por qué? Esto de aquí fueron búsquedas asociadas a cuando se mató a Haruna, un gorila, que se cayó un niño en un zoo y un gorila fue a cogerlo para abrazarlo y entonces los guardas de seguridad dispararon a la gorila para que no le hiciera daño al bebé porque la gorila quería adoptarlo como bebé propio. Y esto de aquí claramente está causado por el coronavirus. ¿Sí? Esos valores son valores atípicos, son valores que deberían de eliminarse. Sin embargo, el resto, los otros, hay una variabilidad asociada a diferentes causas que son estos cambios de aquí que va para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Estos de aquí forman parte de la serie y son causados por medidas extra. Antonia me pregunta, profe, si toma en cuenta la cantidad de gente que tenía acceso a Internet históricamente, también afecta al número de búsquedas o al aumento de búsquedas que hay en Internet, por supuesto. Sí, pero el fenómeno que yo estoy intentando explicar ahora es el número de búsquedas en Internet. En ningún momento estoy intentando explicar el fenómeno que hay más allá. Yo en ningún momento he estado intentando explicar pues que según tu explicación, que es relativamente válida, como el número de búsquedas de Jesus más o menos se mantiene constante, eso significa que la gente busca menos la palabra Jesús. Cierto, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que este ejemplo es tan exagerado que todo el mundo rápidamente entiende qué es lo que estoy explicando. ¿Qué estoy explicando? Que hay series que tienen una tendencia al alza o a la baja. Estoy explicando que hay series que les pasa cosas por culpa del tiempo. Uno se le llama tendencia, al otro se le llama estacionalidad. Y que hay datos que son raros. Por ejemplo, voy a poner un caso curioso para que os quede claro de lo que estoy diciendo de casos raros o casos no raros. Y para ello voy a buscar la palabra test de embarazo en Chile.
Y para evitar tener tantos números voy a buscar en los últimos 5 años. Y si os fijáis, hay valores excepcionalmente altos. 5. Uno que sucede entre el 27 de diciembre y el 2 de enero. Otro que sucede entre el 25 de diciembre y el 31 de diciembre. Y otro que sucede entre el 24 y el 30 de diciembre. Y otro que sucede entre el 23 y el 29 de diciembre. Y otro que sucede entre el 22 y el 28 de diciembre. Parece que la gente se divierte en Navidades. ¿Sí? Esto es estacionalidad. No es aleatoriedad. ¿Sí? No es un fenómeno raro que haya un pic por casualidad. Este fenómeno se repite. Esto significa que mi fenómeno, las búsquedas por test de embarazo, suceden en Navidades más que el resto del año. ¿De acuerdo? Eso es lo que intenta explicar nuestro modelo. Nuestro modelo, y ahora voy a ir de nuevo a mi ventana del iPad, nuestro modelo de serie de tiempo lo que intenta es usar esto, usar estos componentes, que son cosas que un usuario puede entender para aquellos que necesiten prepararse para el control. El control va a empezar justo cuando acabe de explicar esto. Usar estos componentes para explicar fenómenos que la gente entiende. La tendencia sube o baja, crece o decrece. La estacionalidad, pasa algo en fechas concretas, entender fechas o entender meses. Respecto al ciclo y al nivel, hablaré luego, hablaré la semana que viene. Y finalmente, los valores atípicos son cosas no esperables, pero explicables a posteriori. Profe, Dime, Paula. que lo que no entiendo es cuando usted decía que existían una variabilidad asociada a diferentes causas, ¿esas sí los tomó en cuenta como datos para el futuro, cierto? Sí, claro, yo lo que entiendo es que aquí hay una variabilidad. Esta variabilidad no la puedo eliminar, es parte de la serie. Existe. ¿De acuerdo? Hay semanas que la gente busca más, hay gente que la semana busca menos. Pero lo que no puedo es ignorar son este fenómeno de aquí, este fenómeno de aquí arriba, este fenómeno de aquí arriba, este fenómeno de aquí arriba y este fenómeno de aquí arriba. Mi modelo matemático tiene que tenerlo en cuenta. ¿Cierto? Lo que no puedo tener en cuenta es cosas como esta búsqueda muy alta asociada al periodo del 8 al 14 de marzo, que está asociada al coronavirus actual. Eso no puedo tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Al final, y de una forma muy simple, una abstracción y simplificación muy grande, al final, yo lo que voy a querer es un modelo matemático que me diga el pronóstico es la contribución de nivel, que es algo que veremos la semana que viene, la contribución de la tendencia, que es algo que veremos la semana que viene, posibles contribuciones de la estacionalidad, posibles contribuciones del ciclo, que es algo que veremos la semana que viene. Esta cosa de aquí, que es azar, no la puedo controlar, pero voy a intentar minimizarla.
Voy a intentar minimizar el azar. Y esta cosa de aquí, que son los valores atípicos, tengo que eliminarlos. De los datos, porque no son datos. O más bien no son parte del fenómeno que estoy estudiando. ¿Os ha quedado a todos claros la idea? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Nicolás. En la tendencia, en la serie de tiempo, ¿siempre va a haber una tendencia o cuando la curva se mantiene se dice que no hay tendencia? Exactamente. Yo diría, Vale. la serie de tiempo asociada a la búsqueda de Jesucristo a lo largo de los últimos años no tiene tendencia. Ya, gracias. También diría que la serie de tiempo asociada a la búsqueda del término pandemia en Internet, con los datos que dispongo, no tiene tendencia. Sí, esa sería mi conclusión. ¿Y por qué sería mi conclusión? Porque es lo que extraigo de los datos que observo. También deciros que no os dejéis engañar. Os voy a poner un ejemplo de algo que tiende a engañar. Tengo que buscarlo porque es una serie un tanto rara. Voy a dejar de compartir. Pero, profe, la tendencia también depende como en el intervalo de tiempo que uno esté viendo. Sí, sí. A Porque eso, puede que... eso es el ciclo. Ah, ya. Eso justo que acabas de decir tú va a ser el ciclo. Fijaros que Ya. aquí tenéis dos series, una roja y una azul. Todos vosotros me diríais que la serie azul tiene tendencia. ¿Sí? Pero como la serie roja es muy chiquitita respecto a la serie azul, alguno de vosotros me diría, esa serie no tiene tendencia, pero si os fijáis, empezó por 70.000 APT y ahora está por 100.000. Por tanto, sí tiene tendencia. Lo que pasa es que el foco de la imagen se centra en la línea azul, por tanto tenéis que ir con cuidado. Podría ser que al cambiar el enfoque, alguna cosa saliera con tendencia. ¿Sí? Por tanto, repasando, y ya después de eso nos vamos al control. Una serie tiene varias cosas, o debería de tener varias cosas, para explicarla, porque recordad que en el fondo yo lo que quiero es explicar. Quiero explicar, no es otro el objetivo, mi objetivo es explicar. Y la voy a explicar de una manera que la gente entienda qué compone la serie. ¿Qué compone la serie? Pues una tendencia, crece, decrece. Si se mantiene estable, no tiene tendencia. Una estacionalidad, que implica básicamente si hay algún fenómeno que se repite por culpa de algo del tiempo. Y nivel y ciclo, que no vamos a ver hasta la próxima clase, más una aleatoriedad, que puede ser aleatoriedad intrínseca del sistema o puede ser una aleatoriedad causada por valores atípicos que deberían de eliminarse. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo me ha seguido hasta aquí? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Vamos a ir al control. Si alguien quiere preguntar, es el momento de hacerlo porque, como os estoy comentando, el control va de esto. Así que, si no hay dudas, todos estáis activados, espero. Os voy a dar a asignar juego. Y voy a poner el código, que es el 030419. Como la otra vez, voy a esperar a que haya una cuarentena de personas. Y no como la otra vez, esta vez me voy a callar, os lo prometo. Si alguien quiere alguna pregunta, que pregunte ahora. Recordad que la prueba, las preguntas erróneas restan. Las preguntas no lo sé, no restan. Dime, Vicente. Profe, entonces, por ejemplo, la línea el de Jesús, ese no tenía tendencia. A mi Porque parecer tenía no. como, en ciertos periodos, como unos crecimientos como muy como exagerados.
Eso ¿o no? es ¿Era como uno de estacionalidad. esos? Ya, ¿Por qué? Pues porque si te fijas, se repiten. ¿Cuándo se repiten? En Semana Santa y en Navidades. claro. Pero Semana entonces Santa, no, Navidades. ya, Semana Santa, Navidades. Pero, por ejemplo, si pones, por ponerte algo que tenga una estacionalidad diferente, y voy a ponerte una serie de España porque si pones, en vez de meme, pones playa. ¿Te fijas que se repite el sí, patrón? ¿Qué es este claro, patrón? Pues la gente buscando dónde ir a la playa en verano. ya ¿Sí? sí, Eso es sí, estacionalidad. ya, perfecto. ¿De acuerdo? Sí, Muy bien. 42 personas inscritas. 43. Vale, vamos a empezar. Empiezo. Y los números indicando que empezáis. Cuando acabéis, os podéis desconectar. Si alguien tiene preguntas, que las haga. Yo voy a estar contestando. Eugenio pregunta por el código. El código está en la pantalla. Es el 030419. De nuevo, recordad que mañana tendremos ayudantía, ¿vale? Y resolveremos las dudas que haya sobre esto. Matías me pregunta si se puede saber en cuál se equivoca uno. Sí, podéis saberlo. Me tenéis que mandar un correo o esperaros a la ayudantía para que el ayudante os lo resuelva. Yo tengo un informe que indica en qué os habéis equivocado cada uno. Pero no lo he configurado por defecto para que os llegue. Bueno, hay gente que más o menos ya ha acabado y gente que le falta. Al menos Eugenio sé que ha podido entrar porque está aquí contestando. Dime, Antonia. Antonia Figueroa eres, ¿no? Sí. Según lo que tengo aquí, yo tengo que has contestado todas bien menos una mal.
Por tanto, lo que puede ser que esté pasando es que él intente guardar, no le funcione por un problema de internet y después, cuando pase un tiempo, lo conecta y te la guarda. Pero tu nota está aquí. Fíjate, si te ves, eres la 3. ¿Sí? Y por lo que tengo entendido, falta un 1, 2, aquí queda alguno. Por favor, ir acabando para que podamos concluir la clase. Nos vemos por la tarde. Digo, nos vemos mañana seguramente si la ayudante no es capaz de arreglarlo todo ella. Recordad que las erróneas que están apareciendo en pantalla en realidad no son erróneas y no lo sé. Luego yo haré esa rectificación por vosotros, no os preocupéis. Queda Benjamín, Constanza, Antonella, Sabina y Vicente. Uno, dos y Vicente, que va muy lento. Solamente queda Vicente por entregar. Matías pregunta en cuál se equivocó. Envíame un correo electrónico y yo te lo envío. ¿De acuerdo? Pero no puedo mirarlo hasta que Vicente acabe. Igualmente, mañana en la ayudantía, el profe os lo va, digo, la ayudante o yo os lo vamos a comentar, os vamos a dar las soluciones de todos. No os preocupéis. Soy consciente de esa necesidad de tener feedback. El feedback no es solamente que yo pregunte, el feedback también es que yo os conteste si está bien o mal. Y ahora parece que sí que ha acabado, que está todo hecho. Por tanto, damos por concluida la clase. Muchas gracias por asistir. Nos vemos mañana en la ayudantía. ¿De acuerdo? Gracias y hasta la próxima. Chao, profe. Chao. Cualquier persona que tenga dudas, podéis irme preguntando. Yo me voy a quedar como 5 minutos más. Tengo que subir algunas cosas todavía para que podamos hacer la clase correctamente, para subir las cosas a webcursos. Así que cualquier duda que tengáis, me preguntáis. Yo voy a estar conectado como mínimo 5 minutos más. Chao. Profe, gracias. De nada, a ti. Profe, Dime. consulta, los valores atípicos eran como esos pequeños picos que se veían en la serie de tiempo, ¿no? No, eso es aleatoriedad. Cuando son pequeñitos es aleatoriedad. A ver, te voy a compartir la pantalla. Y te voy a poner el caso. Mira, esta variación que va cambiando poco a poco, eso son aleatoriedad. Los valores atípicos son estos cambios gordos, grandes, que están causados por un fenómeno exterior a la serie. ¿Sí? Que no puedes explicarlos una vez han sucedido. No los puedes pronosticar, pero cuando suceden, después puedes analizar el por qué. Esos los tienes que eliminar de la serie. Y por ejemplo, había una pregunta en el control que la serie de tiempo era súper plana y cada cierto tiempo había una estacionalidad y se mostraban unos ciertos picos que muy chiquititos. ¿Eso sería aleatoriedad también o valores atípicos? No lo sé. No lo sé. Tendríamos que mirar la serie. Es como... Tendría que mirar la serie concreta. Si quieres lo miro. Ahora lo miro en la serie. ¿Vale? Aquí tengo...
Qué raro. Parece que se ha equivocado el programa. ¿Cuál era esta? Sí, o creo que había una más plana que esa, una serie más plana que esa. Esa, Esta, para mí esto es estacionalidad. ya, y esa no tiene valores atípicos. No. No, estos valores son muy pequeñitos comparado. No. Incluso Ya. podrían ser estacionalidad, porque fíjate que este valor de aquí sucede poco antes que este valor de aquí, y este es el valor de aquí, sucede poco antes de este valor de aquí, y este valor de aquí sucede poco antes de este valor de aquí. Ya, ¿Sí? ya, vale. Gracias. De nada. ¿Más preguntas? Profe, No. profe. Dime, una Nicolás. pregunta. ¿Qué? O José. No, yo soy José. En los picos podrían, ¿cómo se llama? La suma o en los picos podrían tener una tendencia Sí. a la baja o Sí, al alza. al Por ejemplo, aumento. esta serie tiene unos picos que tienen tendencia al alza. Ya, Y perfecto. eso significa que esta serie tiene tendencia. Esta serie concreta es de algo que solamente se busca una vez al año, Claro. en una semana concreta. No sé, por ejemplo, en las búsquedas por productos del 18 se concentran en una época del año y el resto del año nadie lo busca. ¿Sí? Sí. Por tanto, podría tener esa tendencia por ahí, para arriba. Claro. Ahí sí es que me había quedado una duda si es que lo tenía bueno o malo en el control, pero parece que sí lo tuve bueno. Así Vale. que eso. Bueno, espérate, Gracias. porque parece que he tenido un pequeño problema y no sé si he grabado esa clase, digo, si se ha grabado esa solución. Así que... Ah, no, sí, mira, aquí. Todo el mundo, con su nota. Vale, Ya, ¿algo perfecto. más? Ya. No, muchas gracias, profe, que le De vaya bien. nada, José, a ti. ¿Dudas? Profe, Dime. me ha hallado una duda, en realidad es que ya le mandé el mail para ver en cuál me equivoqué. Vale, ningún problema, no te preocupes. Ya Ya. los tengo abiertos aquí. Lo que pasa es que hoy tengo que irme a la universidad a recoger papeles para el proyecto de investigación. Así que esto lo voy a hacer cuando vuelva de la universidad. Ahora voy a almorzar y cuando acabe de almorzar me iré. Cuando vuelva contestaré a ti, a Josefa Navarro, que también ha pedido lo mismo. ¿Vale? Ya, muchas gracias, profe. De nada. Chao, que esté bien. Chao. ¿Hay más Yo dudas? tengo una duda. Dime, Luis. Yo. Sí, te oigo. Usted durante la clase dijo que mientras más datos mejor. Sí. Y estaba revisando la diapositiva que cuando existe un pronóstico más largo, ahí dice, el horizonte de predicción tiene menos exactitud. ¿Eso no es como Al incongruente? revés. Cuando tú quieres pronosticar más hacia adelante, menos exacto eres. O sea, imagínate que yo quiero pronosticar las ventas del sábado. Para ello, cuantos más sábados ¿Ya? históricos y más datos históricos tenga, mejor. Ahora bien, si tú me pides que yo te pronostique las ventas de un mes o que te pronostique la venta de los próximos 50 meses, según me vaya alejando, más aleatoriedad hay. Ah, ok. No es que tenga más datos, sino No, que por la es misma que cantidad de datos... si yo pronostico de hoy para mañana, mi error va a ser inferior que si pronostico de hoy para mañana, para pasado, para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente. Cuanto más lejos esté del momento de los datos históricos que tengo, peor es mi pronóstico. Ya, perfecto. Eso no lo entendí ¿Sí? bien. Vale, Sí. muy bien. Gracias, Pues profesor. nada, Luis. Hasta luego. Quedan 2 personas conectadas, Gabriel y José. Si no tenéis ninguna duda, voy a dar la clase por concluida. Nos vemos la semana que viene o mañana. Hasta luego.